de cómo la semilla se convierte en árbol. De cómo la semilla se convierte en árbol. Esta es la idea. Entonces, dicho esto, ¿qué tiene que ver educar con el desarrollo de la inteligencia espiritual? Educar tiene que ver con el desarrollo de todas las capacidades del ser humano. Todas y cada una de ellas. Pero ahora focalizaré el análisis en el desarrollo de sus inteligencias. Desde Howard Gardner no hablamos de inteligencia en singular. Hablamos de modalidades de inteligencias. De eso hace prácticamente 40 años. Gardner publica Inteligencias Múltiples en 1983. Estamos a punto de terminar el 2021. Desarrolla un mapa de las distintas modalidades o formas de inteligencias que hay en el ser humano, que, como saben ustedes, tiene 8 modalidades. Sin embargo, desde entonces se ha desarrollado mucho más a fondo la investigación, el análisis de nuestra mente y de su universo. Y hemos sido capaces de ver que además de las 8 modalidades de Howard Gardner, cuanto menos hay 2 más, la inteligencia emocional, Daniel Goleman, y la inteligencia espiritual, Zohar Marshall, que también están en todo ser humano y que requieren su desarrollo para alcanzar esa educación integral o global. Por lo tanto, cuando hablamos de educación, hablamos de desarrollar, primero, estas modalidades de inteligencia, aunque yo me centraré en la inteligencia espiritual. Y eso depende en gran parte del entorno. Lo pongo con un ejemplo. Imaginemos el desarrollo de la inteligencia musical. Todos los que estamos aquí tenemos una inteligencia musical. Lo que pasa que en grados distintos de desarrollo y en grados distintos de perfeccionamiento. Y además no nacimos con la misma potencia. Si entre nosotros hubiera un personaje como Mozart o, qué sé yo, Beethoven o Stravinsky, diríamos, este ha nacido con una potencia musical muy superior al conjunto, que debidamente desarrollada le puede llegar a ser un gran genio, a componer grandes melodías, grandes misas, que todavía vamos a recordar 200 años después de su muerte. La inteligencia musical está en todos, pero desigualmente repartida. Ahora es imprescindible el contexto, el entorno, o lo que podríamos llamar la circunstancia, para activar esa inteligencia musical. Bien, eso vale para todas las modalidades, también para la inteligencia espiritual. Si un niño nace en una sociedad completamente materialista, individualista, consumista, pragmática, que se regula por lo que decía con anterioridad Juan Mansilla, ¿no? Por la razón instrumental, esta inteligencia espiritual queda como atrofiada, queda como una semilla que no ha tenido el clima, el agua, el jardinero adecuado para que pudiera convertirse en árbol, ¿no? Por tanto, lo que nos tiene que preocupar a todos los que formamos parte de una comunidad educativa es cómo podemos desarrollar esas enormes potencialidades o inteligencias que hay en el seno de toda persona humana. Bien, me voy a centrar en inteligencia espiritual, pero quiero recordar que además de las inteligencias está la imaginación, está la voluntad, está la memoria, lo que antes se denominaba las potencias del alma, expresión que utiliza San Agustín, ¿no? Y que para San Agustín son 3, porque él habla de una trinidad en el alma, imagen y semejanza de la Trinidad divina, ¿no? Memoria, voluntas, intellectus, ¿no? Son las 3 potencias del alma que en el esquema de San Agustín están en todo ser humano y deben ser desarrolladas.
Pero San Agustín es del siglo V después de Cristo. Y hoy hablamos no de intelecto, sino de inteligencias. Seguimos hablando de memoria y seguimos hablando de voluntad. Pero además hay otra potencia, que es la imaginación. En San Agustín no tiene el desarrollo que tiene las demás, pero sin autores modernos y contemporáneos. Entonces yo me centraré en la inteligencia espiritual, pero sin olvidar que el desarrollo de todo el ser humano, corporal y anímicamente hablando, exige atención a las distintas potencias: memoria, imaginación, voluntad e inteligencias. ¿De qué hablamos cuando hablamos de inteligencia espiritual? Es un tema, como pueden imaginar, en el que estoy comprometido desde hace más de 12 años, cuando yo mismo me acerqué a esta modalidad de inteligencia. En la literatura internacional empecé a leer textos de Inglaterra, de Estados Unidos, de Australia, donde aparecía la expresión spiritual intelligence, inteligencia espiritual. Y empecé a interesarme por el abordaje de esta modalidad hasta que en 2010 hice una especie de presentación formal de los hallazgos a los que yo había llegado después de estudiar distintos años y estar al corriente del estado de la cuestión, de cuál era la bibliografía hasta aquel momento. Desde entonces, la bibliografía se ha multiplicado. Estamos en 2021, han pasado 11 años, se ha multiplicado la bibliografía, los cursos, los congresos, los simposios, los seminarios internacionales, como este que estamos celebrando, donde hay cada vez más interés para desarrollar, activar, potenciar esta inteligencia espiritual en contextos laicos y en contextos también no necesariamente confesionales. No cabe duda que en comunidades educativas de identidad católica o de identidad cristiana hay un interés muy intensivo por este tipo de inteligencia. Pero también me he encontrado con comunidades educativas laicas o seculares, incluso con personas y con profesionales que no se sitúan en el cuerpo de ninguna confesión y que desean desarrollar esta modalidad de inteligencia no solo en sí mismos, sino en sus alumnos y en sus hijos. Por lo tanto, no es una cuestión solamente que tiene que ver con las opciones de fe, el sistema de creencias o de pertenencia que tenga una persona. La inteligencia espiritual es una cuestión antropológica. Es una potencia del ser humano, independientemente de su ubicación, su pertenencia, sus creencias, sus dudas, sus negaciones, sus afirmaciones. Dicho eso, entro especialmente en lo que para mí es su principal poder. La inteligencia espiritual nos faculta para desarrollar distintas operaciones. Como pasa con la inteligencia matemática, nos permite multiplicar, dividir, derivar, integrar, nos permite calcular, anticipar. La inteligencia matemática nos permite construir trenes de alta velocidad y también nos permite construir ordenadores como el que tenemos delante de nosotros. Por lo tanto, la inteligencia matemática tiene múltiples posibilidades, de las que conocemos todavía una parte muy menor, muy menor. Tenemos preguntas en matemática que no hemos sido capaces de responder y que están formuladas hace más de 100 años. Por lo tanto, nuestra capacidad siempre es mucho más grande que nuestra plenitud o nuestro desarrollo de la misma, ¿no? Pero en cualquier caso hay el reconocimiento de que hay una inteligencia matemática desigualmente desarrollada. Pues bueno, la inteligencia espiritual también nos permite múltiples operaciones, múltiples capacidades o posibilidades si es desarrollada, estimulada en todo ser humano. Me voy a centrar en la que para mí es la más fundamental, aunque en el libro desarrollo 17.
poderes de la inteligencia espiritual, pero me voy a centrar en la que para mí es la fundamental y la fundante, ¿no? La inteligencia espiritual nos habilita para interrogarnos por el sentido, lo que los americanos del norte llaman the meaning, ¿no? El significado, el sentido de lo que hacemos, el sentido de nuestra profesión, el sentido de un vínculo, el sentido de una enfermedad, el sentido de la vida o el sentido de la muerte. El ser humano es un ser con capacidad para interrogarse por el sentido. Y además no solo tiene esta capacidad, sino que tiene la voluntad, el deseo de vivir una vida con plenitud de sentido. Eso lo expresa de un modo muy claro y muy diáfano un autor que ustedes conocen y que yo cito de manera muy prolija en mis libros, que es Viktor Frankl. El hombre en busca del sentido, presencia ignorada de Dios o voluntad de sentido. Libros que se encuentran en lengua española y que originariamente fueron escritos en alemán, ¿no? Frankl utiliza la expresión Sinn, que traducimos como sentido o meaning, ¿no? Y él parte de la idea que en todo ser humano hay una voluntad de sentido, un anhelo de sentido, es decir, una sed de sentido, de que lo que hace tenga algún sentido, incluso tenga algún valor, ¿no? Sentido puede ser también valor o significado, o propósito, es una palabra muy polisémica. Bien, pues la inteligencia espiritual que todo ser humano tiene es la que nos habilita para hacernos esta pregunta, que podemos aplicar a distintos ámbitos de nuestra vida y que no siempre tiene una respuesta afirmativa. A veces llegamos a la conclusión que eso que estamos haciendo carece de sentido, que eso que estamos viviendo carece de sentido, o que incluso nuestra vida es algo que está ausente de sentido. Cuando eso pasa, está muy acerca la tentación del vacío existencial, que es otra expresión que utiliza Frankl, ¿no? El sentirse vacío. Nada colma, nada me llena, nada me satisface, nada me realiza mis expectativas. Entonces, esta pregunta por el sentido es genuinamente humana. La formula el ser humano gracias a su inteligencia espiritual y la observamos ya en los niños. En el niño, la pregunta por el sentido emerge espontáneamente. El para qué. En alemán dicen el wozu. ¿Para qué estamos en el mundo? ¿Para qué tenemos que morir? ¿Para qué tengo que estudiar? ¿Para qué tengo que trabajar? ¿Para qué tengo que ser buena persona? La pregunta finalística o teleológica, de telos, recuerden griego, la pregunta por el telos está ya en el niño. ¿Para qué hay mundo? Lo que pasa es que los adultos no siempre tenemos respuestas. Yo tengo 5 hijos. Mi hija menor ya tiene 19 años. Por lo tanto, ya ninguno de ellos ha sido niño. Pero todos lo fueron. Y algunas de ustedes son madres con niños pequeños. Y pueden verificar que al niño la pregunta por el para qué, o el sentido, o la razón de ser, le está muy presente en su conciencia. Y al final no sabemos qué responderle. Pero, ¿por qué ha enfermado el abuelo? Bueno, pues porque ha pasado este tipo de circunstancias. ¿Y por qué han pasado estas circunstancias? Bueno, pues porque se ha dado así. ¿Y por qué se ha dado así? No podría ser de otro modo. La capacidad interrogativa por el sentido es ilimitada en el niño. Hasta que al final la cerramos, la censuramos para no evidenciar nuestra ignorancia. No lo sabemos. No lo sabemos. Al tercer para qué tenemos que responder I don't know, no lo sé. Y tenemos que aceptar que no lo sabemos.
Entonces, la pregunta por el sentido es genuinamente humana. Con los mamíferos superiores compartimos muchos elementos. Con los grandes simios, bonobos, orangutanes, chimpancés, el 96,8% del genoma es idéntico, del mapa genético. Tenemos muchísimas afinidades en lo emocional, en lo sensorial, en lo perceptivo, incluso a nivel de lenguaje y a nivel de organización social. Y sin embargo, el ser humano es aquel ser capaz de detenerse e interrogarse qué sentido tiene mi vida. ¿Qué estoy haciendo con ella? ¿Para qué decidí en un momento dado dedicarme a enseñar? ¿Qué hacemos tú y yo juntos? ¿Para qué engendrar a un ser humano tal y como está el mundo? ¿Tiene sentido dar a luz a un ser humano? ¿Tiene sentido empezar una relación? ¿Tiene sentido morir? ¿Qué podemos esperar? La pregunta de Kant. Was kann ich hoffen, ¿no? ¿Qué puedo esperar? Entonces, esta pregunta, que es la pregunta por el sentido, es inherente a la condición humana. Y si no tuviéramos esta inteligencia espiritual, no la desarrollaríamos. Esto lo observamos ya en algunos grandes filósofos. La pregunta por el sentido está, por ejemplo, diáfanamente manifiesta en la obra de Albert Camus, en el mito de Sísifo. Él no utiliza naturalmente la expresión inteligencia espiritual. Mueren en 1960 de accidente de tráfico. 47 años de edad, ya era premio Nobel de literatura. Pero él define filosofía de la siguiente manera. Filosofar es dar respuesta a la pregunta ¿por qué no tengo que suicidarme? Filosofar es dar respuesta a la pregunta ¿por qué no debo suicidarme? O dicho de otra manera, dame razones para vivir. Por eso, para Albert Camus, la filosofía es esencialmente la búsqueda de sentido. Lo que los franceses denominan la quête du sens, la búsqueda de sentido, la quête du sens. Bien, pues esta búsqueda de sentido el ser humano la hace con la inteligencia espiritual. Eso no lo observamos en un primate, no lo observamos en un reptil, no lo observamos en un elefante. Observamos operaciones muy semejantes, pero la pregunta por el sentido es una pregunta genuinamente humana que está en todos nosotros. Otro autor que convierte esta pregunta en una pregunta esencial en su obra, otro autor francés, Maurice Blondel, en La acción, justo al principio. ¿Tiene la vida humana un sentido, sí o no? En los 3 volúmenes de La acción de Maurice Blondel, un autor muy olvidado, plantea la cuestión del sentido en el centro de gravedad de su filosofía. Por tanto, lo que quiero indicar de entrada es que la inteligencia espiritual nos habilita para esta pregunta. Y esta pregunta no está en el orden de las preguntas instrumentales. ¿Para qué sirve un martillo? ¿Para qué sirve un móvil? ¿Para qué sirve una bicicleta? ¿Para qué sirve un ordenador? Estas son las preguntas instrumentales, que son valiosas y necesarias en la vida. ¿Para qué sirve un coche, un automóvil? ¿No? Pero el ser humano es capaz de trascender el preguntar instrumental y situarse en el preguntar finalístico. ¿Y qué sentido tiene trabajar si al final morimos? ¿Y qué sentido tiene construir si al final desaparecemos? ¿Y qué sentido tiene sacrificarse por la paz si al final morimos todos? Por tanto, la pregunta por el sentido está ahí presente, aunque a veces la cerramos, ocultamos, ensordecemos, pero está en el ser humano. Y en algunos seres humanos está muy viva, muy expresiva,
de tal modo que se convierte en el argumento de sus vidas, en los filósofos, en algunos poetas, en algunos músicos, en algunos escritores, en algunos teólogos, en algunos místicos, maestros espirituales. Esta pregunta se convierte en el argumento de la vida, en la razón de ser de su existencia. Bien, ahora vuelvo a la educación. Aquí hay muchas personas que educamos todos los días, salimos en el aula y enseñamos saberes instrumentales, cómo se maneja un ordenador, cómo se maneja un coche, cómo se maneja unas alicates. Y son importantes para vivir, los conocimientos instrumentales. Y sin embargo, educar a un ser humano también es ayudar a plantearle esta pregunta. ¿Cómo vas a dotar de sentido tu vida? ¿Qué vas a hacer para que merezca la pena ser vivida? ¿Qué proyecto va a culminar tus ansias o tus anhelos de sentido? Esta pregunta está muy ausente en el mundo educativo. En el mundo educativo hay como una hipertrofia de las preguntas instrumentales y una atrofia de la pregunta finalística. ¿Qué te propones hacer con tu vida? Con esta vida que te ha sido dada y que será muy breve, aunque ahora te parezca que será larga, será muy breve. ¿Cómo y de qué manera hay que vivir para que tenga plenitud de sentido? Bien, eso es estimular la inteligencia espiritual en el aula. Esta pregunta a veces aflora espontáneamente. A veces aflora a través de la lectura de un texto. A veces aflora cuando uno contempla un paisaje. A veces aflora cuando uno ha enterrado a su padre y regresa del cementerio y se pregunta, ¿y qué sentido tiene mi vida? Uno no sabe en qué momento esa pregunta se activará con fuerza en su vida. Pero educar a un ser humano es ayudarle a encauzar esta pregunta y ayudarle a desarrollar una posible respuesta. Fíjense, sigo. La pregunta por el sentido es una pregunta que emerge de nuestro ser y que la inteligencia espiritual elabora. Pero hay una multiplicidad de respuestas. La pregunta nos une, sin embargo hay una multiplicidad de narrativas de sentido. En una sociedad plural como la nuestra, uno observa que las personas dan sentido a sus vidas de manera muy distinta. Para algunos el sentido está en escribir, para otros en educar, para otros en combatir a favor de una causa noble, la paz, la igualdad, la liberación, los derechos de una minoría, los derechos de los mapuche, los derechos de la mujer, los derechos de... Eso merece la pena. Pero lo que indico es que hay una pluralidad de sentidos, de narrativas de sentido. Entonces, lo que se trata en el fondo es de plantear la cuestión para que el educando sea capaz de indagar. Y aquí cuenta mucho nuestro testimonio. Yo puedo expresar a alguien lo que da sentido a mi vida, que no es un único verbo, no es enseñar solo, ni escribir, ni leer solo. Es una multiplicidad de verbos. Pero si tuviera que simplificarlo con uno, lo diría como lo dice Kierkegaard. En las obras del amor de 1847, al final, un libro que ustedes tienen traducido también al español, dice, al final, lo que hace que la vida tenga sentido es poder amar y sentirse amado. Por tanto, focaliza la cuestión del sentido en la capacidad de amar. Ergo, si no pudiere amar o si no pudiere ser amado por nadie, la vida carecería de sentido. Pero mientras pueda amar, aunque sea a una persona o aunque sea a un objeto
o a un paisaje, o a una causa, o a una profesión, la vida tiene sentido. Por lo tanto, lo que da sentido para Kierkegaard es precisamente amar, porque cuando uno ama, se entrega a algo. Cuando uno ama el ciclismo, se entrega al ciclismo. Cuando uno ama un país, se entrega a ese país. Cuando uno ama su profesión, se entrega a esa profesión y lo da todo. El drama es cuando la pregunta aflora, pero no se encuentra ninguna respuesta. Y uno va buscando y no encuentra respuesta a la pregunta, ¿qué va a sentir o qué va a llenar de sentido mi vida? Cuando el ser humano llega a la conclusión que no merece la pena vivir, que nada tiene sentido, entonces viene la tentación de la autodestrucción. Viene la tentación del abandono, de la dejadez, en definitiva de la destrucción de uno mismo. Porque el ser humano necesita un sentido, un argumento, una razón de ser. Decía Nietzsche, y lo cita Frankl, que quien tiene un para qué es capaz de enfrentarse a cualquier obstáculo. Y es verdad. Quien tiene un fin, un objetivo, tiene algo para lo que luchar. Quien no tiene un fin, quien no tiene un objetivo, fácilmente abandona. Y eso es lo que Frankl vio precisamente en su experiencia de los campos, los Lager, ¿no? Primero de concentración y luego los campos de exterminio, ¿no? Donde se llevó a cabo lo que se denominó la Endlösung, ¿no? La solución final. ¿Por qué algunos sobrevivieron? A pesar de las circunstancias, la inhumanidad, la crueldad, a pesar del hambre, del frío, de las circunstancias tan adversas, ¿por qué algunos sobrevivieron? Y Frankl dice, porque tenían un sentido, ein Sinn, una razón por la que luchar. Algunos querían encontrarse con su esposa, con su esposo, con sus hijos, continuar estudios, seguir con un negocio, empezar un negocio. Había un sentido. Y cuando uno tiene un sentido, es capaz de enfrentarse a todo tipo de calamidades, catástrofes, obstáculos. Sin embargo, cuando no hay un sentido, es fácil que uno abandone frente a la primera contrariedad, frente al primer obstáculo. Por eso me parece que no es una cuestión baladí. La inteligencia espiritual nos capacita para preguntarnos por el sentido, pero también para indagar posibles respuestas, para indagar posibles itinerarios. No hay una respuesta científica a la pregunta por el sentido. Hay narrativas. En las religiones hay respuesta a la pregunta por el sentido. Pero también en la filosofía, también en el arte, también en la poesía. Lo que hay es una multiplicidad de narrativas. Y lo que tenemos que hacer, creo yo, en el aula es de entrada despertar al educando, que se pregunte por el sentido. A veces emerge espontáneamente, pero podemos suscitar esta pregunta. Y luego la indagación. Y Frankl dice, y voy terminando, mi experiencia dice que la manera de construir sentido se relaciona con 4 vocablos: el bien, la belleza, la verdad y la unidad. Los 4 trascendentales: el bien, la belleza, la verdad y la unidad. Es decir, lo que él observa es que muchos seres humanos, a la hora de preguntar qué da sentido, responden la belleza. La belleza da sentido. La belleza musical, la belleza artística, la belleza de un paisaje, la belleza de un poema. Es argumento para seguir viviendo. La belleza que puedo contemplar en el rostro de una mujer, en el rostro de un hombre, en una icona, en un cuadro de Dalí, o simplemente en un poema de Neruda, ¿no? La belleza. Luego, la verdad. Para algunos,
el motivo es la búsqueda de la verdad, un investigador. Aquí hay investigadores. En la universidad, además de enseñar, investigamos. Bueno, pues para algunos lo que da sentido a la vida es investigar la verdad de una bacteria, la verdad de un periodo histórico, la verdad de algo que todavía se desconoce. Para el investigador, la verdad es el argumento, la razón de la existencia. Para otros es el bien, realizar un bien a alguien. Para muchas personas lo que da sentido es haber hecho un bien a alguien, a mis hijos, a mi madre enferma de Alzheimer, a un alumno que estaba preocupado y en una tutoría le he generado un bien. Muchas personas que practican el voluntariado, cuando les preguntas, ¿y usted por qué dedica tiempo a los demás? ¿Y usted por qué dedica horas sin cobrar nada a los demás? Porque haciendo eso, experimento que mi vida tiene sentido. En la medida que ayudo a otros a tener mejor calidad de vida, mejor nivel de existencia, más paz, más armonía, me doy cuenta que mi vida tiene sentido, que es útil, que no es estéril. Y para último, la unidad. Y terminaré. Para algunas personas lo que da sentido es crear unidad. En una sociedad dividida, en una sociedad ruptura, en una sociedad fracturada, ¿no? O en una familia. Hay personas que lo que le da sentido a su vida es poder sentar a sus hijos en la misma mesa. Poder reunir a todos los vecinos alrededor de una fiesta. Crear unidad en la universidad. Crear unidad en el barrio. Crear unidad en la ciudad. Y quien dice unidad dice paz, armonía, ¿no? Piensen en la biografía de Gandhi, por ejemplo, o de Lanza del Basto. En el pacifista, lo que da sentido a su vida es la unidad, la armonía de todo. Y por eso lucha. Y por eso está dispuesto a dar su vida si conviene. Yo lo que creo, y termino, es que cuando educamos no podemos olvidarnos de la inteligencia espiritual, que habilita a los educandos para articularse esta pregunta e indagar una respuesta. Y eso no es baladí. Mi experiencia dice que quien vive una vida con sentido alcanza ese estado que denominamos plenitud o eudaimonía, decía Aristóteles, que traducimos como felicidad. Quien vive una vida que para él es carente de sentido, que no llena, que es simplemente cubrir los días, evadirse del vacío, la resultante es una existencia absurda, una existencia que no colma, una existencia que uno experimenta como completamente burda. Y lo que deseamos es que nuestros educandos vivan con profundidad y vivan con sentido sus vidas. Muchas gracias por la atención. Si hay preguntas o comentarios, trataré de responder, si soy capaz. Gracias. Muchas gracias, Frances. Voy a dejar ahora a la profesora Hilda e invitar a ustedes a que puedan escribir en el chat sus comentarios, sus preguntas para tener un momento de diálogo con nuestro invitado. Muchas gracias, Padre Jorge. Agradecemos la ponencia de este valioso y significativo tema, el doctor Frances Torralba. Y justamente estamos ahí en el chat motivando estas preguntas, reflexiones, comentarios, y también nos desafió al inicio el doctor a generar quizás algunas críticas. Así es que queda abierto el espacio. Yo no he leído todavía ninguna de las preguntas, pero también queda el micrófono abierto para generar esta instancia de diálogo. Acá tenemos la primera pregunta. ¿Qué relaciones y potencialidades visualiza entre la inteligencia espiritual, memoria, ética y justicia
anamnética? Gracias. Pues hay una íntima vinculación, ¿no? En el fondo, la idea de la justicia anamnética, ¿no?, tiene que ver con el deber de recordar, especialmente, como dicen algunos filósofos, a las víctimas de la historia, ¿no?, a los humillados, ¿no?, a los vejados, a los descuidados, ¿no?, a los que simplemente fueron marginados, ¿no? Entonces, esta idea es muy presente en algunos filósofos de la memoria o incluso en la denominada ética anamnética, ¿no? Metz, Adorno, en España, por ejemplo, personajes como Reyes Mate, ¿no? La tesis es la siguiente, ¿no? Para muchas personas lo que da sentido a la vida es precisamente no olvidar lo que pasó. Miren, les cuento una anécdota. Universidad de Barcelona, segundo curso. Invito a un superviviente del campo de concentración Mauthausen, 93 años. Un señor que cuando estaba en Mauthausen tenía, pues, qué sé yo, 12, 13 años. Este señor, ¿qué es lo que da sentido a su vida? Explicar a los jóvenes lo que nunca debió pasar y nunca tendría que pasar nunca más. Lo que era un día en Mauthausen. Se hace un silencio impresionante, porque habla el testimonio. No habla un libro, no habla un audio, no es un documental de Netflix, es el testimonio vivo de lo que pasó ahí. Entonces, esta persona, ¿qué es lo que da sentido a su vida? Esa anamnesis, ese recuerdo que se convierte en imperativo ético para las nuevas generaciones. Eso no puede volver a pasar. Este señor podría estar en un sofá en su casa, o delante de la televisión, o jugar a la petanca, pero lo que le da sentido es esa justicia anamnética, que no sean olvidadas las víctimas de la historia. Sí que hay relación, naturalmente que la hay. Gracias. Agradecemos a José Tomás por su pregunta y la respuesta que nos ha dado el doctor Frances. Tenemos dos preguntas más, las voy a plantear juntas, están relacionadas. Una es de Álvaro Almendra y él plantea: ¿cómo se puede llevar a la práctica el desarrollo de la inteligencia espiritual en la clase de religión en una sociedad posmoderna en la que aquello que no es cuantificable no tiene valor? Y también voy a sumar la de Boris. Gracias por su magnífica conferencia. Mi pregunta es la siguiente: ¿cómo lograr desarrollar la inteligencia espiritual en esta sociedad hiperdigitalizada que carece en cierta medida de la contemplación o el detenimiento? Gracias. Son dos preguntas no solo pertinentes y oportunas, sino además imprescindibles para arraigarse en el suelo que estamos, ¿no? En efecto, yo comparto el diagnóstico. Es una sociedad digitalizada, hiperactiva, muy frívola, muy banalizada, y además donde lo valioso es lo que puede ser cuantificado, medido, pesado, en definitiva matematizado. Y eso naturalmente hace muy difícil la tarea de estimular esta inteligencia espiritual, pero incluso estimular a pensar, ¿no? Es una sociedad la nuestra donde todo invita a no pensar. Todo invita a no pensar, sobre todo la velocidad. Un fenómeno muy estudiado por antropólogos. Por ejemplo, Hartmut Rosa, ¿no?, o Paul Virilio, ¿no? La velocidad es un antídoto al pensamiento, y a la contemplación, y a la meditación, y a la interrogación por el sentido. Es que cuando uno se interroga por el sentido, todo puede ser cuestionado. ¿Qué sentido tiene nuestro sistema tecnocapitalista? ¿Qué sentido tiene nuestro modo de vivir en relación con la naturaleza? ¿Qué sentido tiene trabajar para que otro tenga
todavía más casas y más mansiones mientras yo tengo un sueldo de miseria. Es decir, el pensar es muy peligroso. Entonces, yo estoy de acuerdo en lo que planteaba Álvaro y el otro colega. ¿Qué podemos hacer? Mucho. El aula puede ser como una especie de burbuja. Yo al menos la imagino y así la vivo como una burbuja. Cierro la puerta y en ese espacio, en ese tiempo, voy a abrirles ventanas. Voy a tratar de despertarles. De que pase algo que no pasa en Google, ni en Netflix, ni pasa en Amazon. Y por lo tanto yo creo que sí tenemos la posibilidad. A veces a partir de un texto, a veces a partir de una noticia, a veces a partir de una secuencia de una película que les deja inquietos, a veces a partir de un cuadro o de una figura o de una obra de arte, se activa esta pregunta por el sentido. En este caso, la anécdota de este superviviente de Mauthausen fue impactante. Cuando me encuentro un exalumno de este grupo 10 años después, se acuerda solo de esa clase y de ese testimonio. Lo demás se ha olvidado. Pero me dice, todavía me acuerdo cuando entró ese anciano de Mauthausen. ¡Qué impacto! ¿Cómo nos hizo pensar? Por lo tanto, yo creo que no podemos subestimarnos. Lo que pasa es que tenemos que ser muy creativos, muy imaginativos, romper esquemas, no repetir mecánicamente las prácticas que hacemos, innovar, experimentar y ser capaces de aprender de nuestros errores. Pero hay mucho que hacer y podemos hacer mucho en esa esfera que es nuestro mundo aula, cuando les tenemos enfrente y les tenemos enfrente muchas veces durante el curso. Gracias. Muchas gracias. Tenemos una nueva pregunta de Nelson Guayquimil. ¿Por qué a veces nos cuesta preguntarnos por el sentido y el sentido humano unificador de los grandes fines? Bien, belleza, verdad, unidad. Y nos mueven más intereses particulares. ¿Cómo hacer que la inteligencia espiritual nos despierte a lo universal? Gracias, Nelson. La pregunta tiene también mucho interés. ¿Por qué? Porque es verdad, generalmente las preguntas utilitaristas o pragmáticas ocupan la centralidad de nuestras conversaciones, incluso con nuestros seres más amados, con mi esposa, con mis hijos. Hablamos mucho más de lo anecdótico, de lo periférico, de lo circunstancial, que de lo esencial. Mucho más. A veces, extrañamente, en una conversación a altas horas de la madrugada, hablamos de lo que realmente nos mueve, nos conmueve, de lo que creemos, del sentido que tiene nuestra vida, pero muy extrañamente, fuera de lo ordinario, ¿no? Quizá por pudor, quizá por vergüenza, quizá por miedo a descubrirnos, o quizá porque no queremos enfrentarnos al vacío y al sinsentido que tiene nuestra forma de vivir. Yo creo que vivimos en un mundo donde hay muchos que practican la evasión. Y la evasión hoy es muy fácil practicarla. Hay muchos sistemas de evasión. La cuestión es no pensar. El trabajo puede ser una forma de evasión, pero también lo puede ser el cine, y también lo puede ser la red, y también lo puede ser Instagram y TikTok. Son formas o pueden ser formas de evasión, ¿no? De no enfrentarse al meollo de mi existencia o a la pregunta de si realmente tiene o no sentido lo que estoy haciendo con mi tiempo y con mi talento. Cuando uno se hace esta pregunta, se pone en una situación de riesgo, porque puede llegar a la conclusión que no tiene ningún sentido. Y eso le obligaría a cambiar de vida. Y eso da mucha pereza. Y puede ser que uno prefiera no hacerse la pregunta con tal de evitar tener que cambiar la trayectoria de su vida. Gracias, Nelson. Gracias a usted. Vamos a plantear dos preguntas también relacionadas.
Una del padre Romy nos plantea: en la educación católica, ¿es posible que a quienes hay que educar espiritualmente es a los propios educadores atrapados en una actuación profesional meramente buscadora de respuestas instrumentales en sus educandos? Y voy a sumar una relacionada con el mismo tema que plantea José Tomás: ¿en qué y cómo formar profesores con inteligencia espiritual? ¿Qué procesos formativos en las facultades? Gracias por las dos preguntas. En efecto, parto de un principio pedagógico elemental. Nadie puede dar lo que no tiene. Nadie puede ofrecer lo que no tiene. Yo no puedo dar música si no tengo la música en mí. Yo no puedo dar que pensar si no pienso. Yo no puedo dar alegría si estoy triste. O yo no puedo dar paz si estoy en conflicto conmigo mismo. Bien, pues eso se aplica ahora a la inteligencia espiritual. Si un educador o una educadora, un profesor, un maestro, jamás se elabora esta pregunta, o raramente o muy extrañamente, o no cultiva su inteligencia espiritual, ¿cómo podrá cultivarla a quienes son sus alumnos? Uno puede enseñar a leer cuando sabe leer. Uno puede enseñar a escribir cuando sabe escribir. Yo no puedo enseñar piano. Y tengo aquí en mi estudio al lado mismo un piano que toca mi esposa y mis hijas, pero yo no sé tocar el piano. Me he dedicado a otras cuestiones. Tengo esta carencia. Por lo tanto, es fundamental capacitar a los educadores para que puedan dar esa capacidad a sus educandos. Y por lo tanto, en efecto, las facultades, las escuelas de magisterio o ciclos posteriores, magíster, doctorado, deberían poder desarrollar esta inteligencia para que luego pueda ser desarrollada en el aula. Si no, será muy difícil que uno pueda desarrollar lo que no ha desarrollado en sí mismo. En efecto. Por tanto, sí, aquí hay una pregunta que es muy consistente y que nos obliga a pensar y auditar cuál es mi desarrollo de esta inteligencia para poder desarrollar a los demás que tengo bajo mi responsabilidad educativa. Gracias, Hilda. A usted. Una siguiente pregunta de Romel Sangüesa: ¿son las religiones propuestas de sentido? ¿Qué importancia le asigna el diálogo interreligioso en el ámbito educativo? Gracias. En efecto, empiezo por la segunda. Yo creo que la inteligencia espiritual habilita también para identificar lo común en los distintos universos religiosos, más allá de las legítimas diferencias dogmáticas, litúrgicas, axiológicas, históricas, organizativas, legítimas, digo, completamente legítimas. Pero la inteligencia espiritual habilita para ver lo que une a un budista y a un católico, a un judío y a un musulmán, a un musulmán y a un católico. Y por tanto, eso es lo que facilita el encuentro interreligioso o el encuentro entre creyentes y no creyentes también. Para mí la inteligencia espiritual es también potencia de identificar lo esencial, que es otra de las habilidades que no he desarrollado porque me he centrado en la de la búsqueda del sentido. Y luego la segunda, sí, en efecto, hay múltiples definiciones de religión, tantas como de inteligencia, ¿no? Pero una sería esa. La religión es una narrativa de sentido, una gran narrativa de sentido. Uno lee la Biblia y allí se encuentra con una respuesta a la pregunta por el sentido de la vida. Uno lee los Upanishads y ahí se encuentra con una respuesta al sentido de la vida. O uno lee el Corán y ahí se encuentra con una respuesta a la pregunta por qué sentido tiene vivir. Y entre estas respuestas hay afinidades, pero no son para nada lo mismo. Esto para mí sería una simplificación
quizá con una buena voluntad, pero una simplificación de la riqueza inherente a cada cuerpo religioso. Pero sí, en efecto, son sistemas narrativos de sentido y también sistemas de salvación o de liberación. Pero una de las definiciones es sí, la religión como relato, como discurso, es una narrativa de sentido que está en el mundo, aunque en sociedades muy secularizadas no tiene el eco o la resonancia que tiene en otras sociedades. Gracias. Y acá una pregunta, muchas gracias a usted. Una pregunta más específica que la anterior y que lo va a desafiar, doctor. ¿Cómo podríamos apoyar desde la espiritualidad, como la conocemos, al diálogo con la cultura mapuche de nuestra región? ¿Conoce cómo ellos viven su espiritualidad? Pues indirectamente, no he tenido la suerte de tener una experiencia directa de esta cultura, de esta tradición, de esta lengua, de esta cosmovisión. No he tenido experiencia directa, pero verán por qué conozco indirectamente. Un profesor de la Universidad Católica de Santiago de Chile, teólogo, que es catalán como yo, doctor Antonio Ventué, igual recordarán, que fue profesor mío cuando yo estudiaba teología en la prehistoria, desde hace muchos años, pues él ya nos había hablado en distintas sesiones de la cultura mapuche. Como saben, él se casó con una chilena y pasó gran parte de su vida académica enseñando en la Facultad de Teología de la Universidad Católica y también una parte enseñando en la Facultad de Teología de Cataluña. Y gracias a él tuve un pequeño conocimiento, como digo, indirecto. Pero estoy convencido de que quien conoce bien este mundo y quien conoce bien el mundo occidental es capaz de ver también algunos vectores de unidad, ¿no? Algunos deseos, algunas necesidades, algunos anhelos muy comunes, porque al fin y al cabo todos somos seres humanos, pertenecemos a la condición humana. Y por lo tanto es verdad que hay diferencias notables a nivel cultural, lingüístico, religioso, organizativo, gastronómico, ritual, pero hay un elemento que tengo muy claro, que lo que nos une es más profundo que lo que nos separa. Mucho más profundo y mucho más sólido. Con la cultura mapuche u otras culturas, tupí guaraní, ¿no? Por ejemplo. Gracias. Gracias a usted y a Mariela por la pregunta. No tenemos más preguntas. Las hemos abordado todas. Acá, a ver, Lennon. Quisiera aportar, agradecer sus palabras desde el enfoque de la educación cuando mencionó el resaltar en cómo la educación ayuda a darle sentido a lo que cada persona quiere descubrir. Nos deja ahí un comentario. Sí, gracias a usted, porque yo creo que a veces también pasa esto en el ámbito educativo, que nos preocupa mucho la didáctica, el cómo enseñamos, pero no el para qué. Es decir, yo tengo la suerte de ir a muchos claustros de profesores, de escuelas públicas, concertadas, privadas, universidades, ¿no? Y observo una gran preocupación por el modus docendi, la manera de acercar estos conocimientos, de poder empatizar con el educando, y esto es muy importante. Pero a veces no nos paramos a pensar, ¿y por qué educamos? ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué voy a dedicar mi tiempo vital, que es muy breve? Ya tengo 54 años, ¿no? Es muy breve. Y mi talento a educar a jóvenes. ¿Por qué? Habiendo como hay tantas posibilidades más. ¿Cuál es el sentido de ese propósito, de ese objetivo? Y para mí es verdad, tiene que ver con despertar el proyecto vital de nuestros educandos y desarrollar sus potencias latentes. Y eso es un oficio muy noble y que al menos a mí me colma de sentido y me llena. Y si volvieran a hacer, volvería a escoger esta profesión. Exactamente igual. Por lo tanto, me parece que
cuando uno llega a esta conclusión es que eso le llena de sentido. Cuando uno dice, no, no, si volvieran a hacer, en ningún caso volvería al aula. Significa que realmente no te colma y te genera mucha preocupación y mucha ansiedad. Pero yo creo que hay razones de peso para explicar que educar tiene plenitud de sentido, como lo tiene curar y cuidar y crear belleza. Pero cada uno tiene que hablar de lo que da sentido a su vida. Gracias. A usted. Tenemos a Ricardo también, que menciona, ¿podría llamarse esta inteligencia existencial? Sí, hay varias terminologías. En el mundo anglosajón se optó por Spiritual Intelligence y así apareció en 2000 este texto, ¿no?, de Zohar y Marshall. Sin embargo, y también en Estados Unidos y también he visto en Australia, sin embargo, en otros ámbitos, la palabra espiritual genera temor y temblor. Se asocia muy rápidamente a confesional, católico, apostólico, romano. Y en algunos entornos esto genera temor y temblor o incluso suspicacias. Entonces, hay otra terminología. Hay quien utiliza la expresión inteligencia existencial o inteligencia trascendente. Yo he observado estas tres, aunque yo opté por la espiritual. Quizá me equivoqué, porque en algunos entornos he tenido que explicar muy a fondo que espiritual no significa necesariamente ser creyente o ser religioso. En cambio, la expresión inteligencia existencial no tiene connotaciones negativas, pero queda muy restringida al ámbito de las preguntas existenciales, ¿no? Y evoca existencialismo. Esta última parte de la obra y de la vida de Foucault, a mí particularmente es la que me interesa más, ¿no?, donde desarrolla esta idea del cuidado de sí mismo, del cuidado del otro, como exigencias de la vida filosófica, ¿no? Es decir, ¿qué tenemos que hacer? Cuidar de nosotros mismos, cuidar de los demás, además de conocernos. Entonces, yo creo que sí, que en gran parte, cuando hablamos de la filosofía como el cuidado del alma, ¿no?, o la cura anime, que decían los romanos, eso también tiene que ver con el cultivo de la inteligencia espiritual, ¿no? Una vida con sentido, una vida con pasión, una vida con proyecto, es un modo de evitar una enfermedad del alma, que es el vacío existencial, que es algo que está afectando a muchas personas y a muchos jóvenes y adolescentes que llegan a la conclusión que no merece la pena vivir. Este es un tema muy tabú, este es un tema muy críptico, ¿no? No nos gusta hablar de ello, pero lo observamos. Aquí en España, lo observamos en Barcelona y además nos preocupa mucho, ¿no? Jóvenes a la plenitud de la vida que llegan a la conclusión que no merece la pena vivir. O niños o adolescentes. Yo creo que sí, que el cuidado del alma, el cuidado de sí, tiene que ver con tener un proyecto de vida, una razón, un argumento para el que luchar, donde entregar el talento y donde dedicar esfuerzos. Y eso no se encuentra de golpe, ni hay una fórmula matemática, ni un algoritmo, ¿no? Esto es una indagación personal. Esto es una indagación personal donde el otro cuenta, el testimonio del otro. Lo que tú puedes explicar a los demás cuenta y puede ser inspirador. Yo creo que debemos inspirar también formas de vida alternativas, ¿no? Y muchas veces lo único que ven
es que ellos están llamados a producir y a consumir, a producir y a consumir. Y que solo eso tiene sentido, producir y consumir. Bueno, pues a veces lo que da más sentido no es producir ni consumir, es contemplar, es conversar, es ayudar, es crear, es amar, ¿no? Deberíamos ser capaces de abrir el abanico de verbos. El tecnocapitalismo solo sacraliza dos verbos, producir y consumir. Gracias. A usted. Voy a tomar en secuencia la pregunta que genera Juan Bosco y voy a continuar con la de Jaime Bascuñán. ¿Diría usted que la historia favorece en ocasiones, como la actual pandemia, que favorecen el desarrollo de esta inteligencia? Pues en efecto, hay ocasiones, los griegos decían el kairos, ¿no? El momento oportuno, donde por una grieta uno ve lo que no había visto nunca. Y a veces una crisis pandémica, una crisis social, una crisis económica, una crisis personal, es esa grieta por donde uno ve lo que no había visto nunca. Entonces, cuando uno experimenta fragilidad, cuando uno experimenta vulnerabilidad, cuando uno se da cuenta que no es Dios, cuando uno se da cuenta que mañana puede no estar ya en el mundo, o esta tarde, es cuando la pregunta por el sentido se activa muy a fondo. En cambio, cuando uno está complacido, satisfecho, cómodo, seguro, cuando todo se desarrolla tal y como había previsto, se puede llegar a creer que es Dios. Y entonces la pregunta por el sentido desaparece. Por tanto, sí, Karl Jaspers ya lo dijo, en las situaciones límite, la pregunta por el sentido aflora con mucha fuerza. Cuando enterramos a un ser querido, cuando uno está con una enfermedad grave, cuando a uno le quedan pocos meses, entonces no está para frivolidades. ¿Qué voy a hacer con estos meses? ¿Qué sentido voy a darles? ¿Qué deberes tengo que resolver? ¿Qué temas pendientes? En efecto, las crisis son ocasiones idóneas para articularse la pregunta por el sentido e indagar una respuesta. Gracias. Muchas gracias a usted. Aquí va la pregunta de Jaime Bascuñán. Como Universidad Católica tenemos una tradición espiritual cristiana. ¿Cómo cree que la espiritualidad cristiana ha sido enseñada que no ha cultivado lo suficiente la inteligencia espiritual? Bueno, depende de los entornos. Yo aquí no puedo dar una respuesta monolítica, porque sería una simplificación. Es verdad que en muchas ocasiones no ha activado la pregunta, se ha planteado como una respuesta automática, se ha planteado como una respuesta incluso autoritaria, y eso ha generado anticuerpos o antipatías o incluso animadversión. Sin embargo, si somos capaces de presentar esta tradición y especialmente el centro de gravedad de esta tradición, que es Jesús, como una propuesta de sentido, también para hoy, también para el siglo XXI, esto puede inspirar nuevas formas de vida. Yo creo que lo interesante es mostrar de que una vida dedicada a cuidar, a generar bien, a generar belleza, a generar unidad, una vida dedicada a la verdad como la vida de Jesús, puede ser inspiradora también para personas del siglo XXI. Lo que pasa es que hay mucho prejuicio, mucho tópico. Hay que deconstruir una muralla de tópicos, prejuicios que en ocasiones dificultan en extremo poder plantear como un proyecto de vida legítimo vivir conforme las enseñanzas de Jesús. Gracias. Acá tenemos otra pregunta de Michelle Huenchuleo.
¿Cómo ayudar a dar sentido de vida a estudiantes que no conocen la belleza, que han vivido durante varias generaciones la pobreza, el abuso, la violencia? Gran cuestión, en efecto. Gracias por la pregunta, porque a veces la pregunta del sentido podría ser una pregunta muy burguesa, ¿no? O muy aristocrática, ¿no? Muchos lo que tienen es que sobrevivir cada día, como pueden, luchando como pueden, en la marginalidad y en la sombra, ¿no? Y por lo tanto lo único que conocen o han conocido es la humillación, la violencia, la agresividad, incluso esto, ¿no? El odio y la ira, ¿no? Y en este contexto es fácil, muy fácil, que esa persona llegue a la conclusión que la vida no tiene ningún sentido, es una lucha por la supervivencia donde vale todo. Entonces, claro, en efecto, la historia deja huella. Y cuando ha habido violencia, agresividad, humillación, deja unas heridas emocionales muy difíciles de curar. Y lo saben muy bien los padres adoptivos, los padres que acogen a niños de la calle. Y yo lo conozco bien porque, como saben, estoy muy implicado en Aldeas Infantiles SOS, que es una organización internacional que acoge infancia en situación de riesgo social y vulnerabilidad, también en Chile, en Argentina, en Brasil. Bien. Entonces, claro, aquí la pregunta es cómo articular, cómo cambiar, cómo reinventar, cómo salvar a un niño así, ¿no? Hay que ofrecerle otro entorno. Hay que ofrecerle ejemplos de personas que han pasado por el mismo trance y han sido capaces de transformar su vida. Que hayas sido maltratado no significa que lo tengas que ser toda la vida, ni tú convertirte en un maltratador. Que hayas sido humillado no significa que tengas que humillar a alguien. Que hayas visto a tu entorno prácticas como el robo, la delincuencia, la extorsión o malas prácticas no significa que eso vaya a colmar tu existencia. Pero es fundamental un nuevo entorno, una nueva esfera y ejemplos de una vida alternativa. Si eso no llega, es muy difícil abrir un sentido nuevo y se reproduce el mismo sistema de vida en el hijo, en el nieto y en el bisnieto. Gracias. A usted. Vamos cerrando ya las preguntas, una segunda de Nelson Guayquimil. ¿Cómo la inteligencia espiritual puede potenciar el autocuidado, el cuidado de los otros y cómo se relaciona con la inteligencia cósmica ecológica? Sí. A ver, con lo primero se relaciona en la medida en que uno llega a la conclusión que lo que llena su vida es la realización del bien ajeno, del bien al prójimo, ¿no? Personas agnósticas, hay personas ateas, hay personas creyentes que se implican muy a fondo para generar un bien en el ámbito de la salud, de la educación, de lo social. Se desviven para que los demás tengan una situación mejor. Y eso llena sus vidas. Por lo tanto, aquí hay una relación directa entre inteligencia espiritual, búsqueda de sentido y el cuidado del otro. Y respecto a lo cósmico, aquí es muy interesante también lo siguiente, ¿no? Una de las capacidades que nos da la inteligencia espiritual es el sentido de pertenencia al todo. Lo leía el padre Jorge en ese texto del principio, ¿no? Las personas que han desarrollado más esta inteligencia sienten que forman parte de un todo. Y por lo tanto, es muy difícil caer en el sectarismo, en el particularismo, en el maniqueísmo. Sienten que forman parte de un todo orgánico que deben cuidar, amar, respetar, como si fuera eso que el Papa Francisco dice, la casa común, ¿no? Ese cosmos que nos ha sido dado, ¿no? Por lo tanto, sí, la inteligencia espiritual también ensancha la mirada, abre la mente, ¿no? El open your mind, ¿no? Abre la mente a una mirada que va más allá de lo sectorial
y que permite ver que somos parte de un todo, que formamos parte de esta enorme interrelación de seres y que tenemos una responsabilidad en mantenerlo vivo también para las generaciones futuras. Sí que hay un vínculo aquí. Yo intenté articularlo al final del libro, esta relación entre inteligencia espiritual y conciencia global. Gracias. Bien. Muchísimas gracias. Vamos entonces a cerrar este seminario internacional, Inteligencia Espiritual y Educación. En primer lugar, agradecer enormemente la participación del doctor Frances Torralba Rosselló por haber compartido sus conocimientos esta mañana con nosotros, estos conocimientos que nos implican a todos como seres humanos, va mucho más allá de ser educadores, ¿verdad? Comentarle, doctor, que usted ha sido parte de nuestra formación acá en la universidad por muchos años, a través de sus libros, de sus artículos, en las cátedras que se dan en los cursos electivos antropológicos que dicta la Facultad de Ciencias Religiosas y Filosofía, la carrera de Pedagogía en Religión, que está ubicada en la Facultad de Educación. Agradecer también la participación de cada uno de nuestros invitados, sus preguntas, reflexiones. También le dejaron ahí algunas impresiones asociadas a su presentación, a su participación, doctor. Agradecer a la Facultad de Ciencias Religiosas y Filosofías por la iniciativa de esta valiosa actividad desarrollada en alianza con la Facultad de Educación. Sin duda, hoy día nos llevamos reflexiones y aprendizajes muy significativos a partir de esta oportunidad de participación en este seminario. Despedimos a todos, a todas, y nos encontraremos en algún nuevo encuentro, sesión, donde estemos convocados. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes y hasta la próxima. Muchas gracias, Frances. Que esté muy bien, que Dios le bendiga en su trabajo y a su familia. Muchas gracias y ojalá nos podamos ver en Temuco alguna vez y poder conversar con más proximidad, ¿no? Mantengamos el vínculo y es posible pasando esta pandemia. ¿Por qué no? Fantástico. Hasta la próxima. Adiós a todos. Que tengan buen día y buena semana. Gracias. Adiós a ustedes. Buen día. Adiós. Muchísimas gracias. Adiós. A Adiós usted. a ustedes. A todos y todas. Gracias. Muchas gracias.